Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos a la mesa de Shakshuka, el programa de Meretz Argentina. Hoy ya estamos con nuestro segundo programa y no me encuentro solo, sino que estoy con Vale Levin y Kate Levin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luqui? Muy bien. No sé cómo voy a llegar al final del programa por mi voz. De hecho, perdón, Vale, no te voy a compartir mate hoy. Lo lamento. Me duele en el alma. ¿Vos, Kevin, cómo estás? Aún no te comparto mate igual porque nunca me aceptás. Estoy bárbaro y no te quiero despreciar, solo que no soy de tomar mucho mate. Pero estamos bien, muy contentos con la repercusión del primer programa, ¿no? Sí, les agradecemos a todas las personas que nos mandaron sus comentarios positivos, optimistas, expectantes para este segundo episodio. También le mandamos un saludo a la gente que no comparte nuestra perspectiva, pero que nos sigan escuchando y seguimos debatiendo. A mí me llegaron solo comentarios lindos. Los demás no los leí. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes y también en el canal de YouTube de Meretz. Y por favor, denos feedback, que además vamos a estar leyendo los mejores comentarios al final de los programas. Por lo menos a partir del programa que viene. Pero vamos a continuar con nuestra invitada, que ya está en la mesa. Estamos con Tamara Rakzik, educadora, traductora e investigadora literaria. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y profesora de hebreo por el seminario Oranim de la Universidad de Haifa en Israel. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, encantada de estar acá. Un placer tenerte. Gracias, Tami. Para la audiencia no sé si saben, o tal vez sí, porque probablemente hayan sido alguno que otro alumno de Tamara. En mi caso, por ejemplo, sí. ¿Ustedes fueron alumnos de Tamara? Yo fui colega de Tamara hace 12 años. Nos conocemos hace mucho. Así es. Dimos clase juntos. Así es, tal cual. Yo la he escuchado en seminarios. Es un placer. Se nota de principio a fin que es educadora. Y queríamos saber cómo llegaste al lugar donde estás. ¿Cuál es tu recorrido por el mundo judío? Tengo un largo recorrido porque soy una chica grande, pero creo que toda mi vida estuve conectada con la educación judía, primero como alumna, tanto de jardín, primaria, secundaria. Yo soy de la época en que iba a la mañana a la escuela pública y a la tarde al shule, así cursé primaria y secundaria. Vengo de una familia de inmigrantes polacos. Mis padres, los dos nacieron en Polonia y llegaron acá de niños, y mi casa fue me crié en una casa tradicionalista, con mi bobe viviendo con nosotros, así que se hablaba yiddish también en mi casa, pero siempre me gustó estudiar, me gustó el hebreo, toda la vida. Después, cuando terminé la secundaria, también me recibí de maestra jardinera, estudié acá en el seminario Agnon, en su primera etapa, y empecé a trabajar de muy joven en jardín, y después me hice aliá en el año 76, 1976, con un grupo muy grande de jóvenes que éramos un garín, que fuimos un kibutz de Hashomer Hatzair. Éramos activistas del Moadón Bialik, que en esa época era, integraba la Juventud Sionista Socialista también con Baderech y con Hashomer Hatzair, por supuesto, con la Tnuá. Así que, y después ya cuando en el kibutz también, revalidé mi título en la Universidad de Haifa, trabajé como morá en el kibutz, y después ya de regreso a la Argentina en el año 85, ingresé a la red escolar judía, donde estuve hasta que me jubilé hace 10 años. Pero sigo enseñando hebreo, dando clases de literatura israelí, de clubes de lectura, etcétera, etcétera. O sea que siempre estuve vinculada a la educación. Recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Tamara Rakzik, especialista en literatura israelí, y queríamos saber qué características tiene la literatura israelí y cómo se diferencia, o en qué se diferencia de otras tradiciones literarias. Tenemos que partir de la base que la literatura israelí se escribe en hebreo, y el hebreo es una lengua milenaria, que si partimos del hebreo bíblico, tiene miles de años, y el hebreo y la literatura israelí, la literatura hebrea moderna, no es tan
tan antigua. Nació, digamos, a mediados del siglo XIX en Europa, y ahí se empezó a desarrollar. Los primeros que escribieron en hebreo eran europeos, que hablaban muchos idiomas, y algunos de ellos, la mayoría de ellos se trasladó a Eretz Israel, y allí se empezó a desarrollar, digamos, ya en el siglo XX, la literatura como la fuimos conociendo a lo largo del siglo XX. En un hebreo que fue cambiando mucho y que sigue cambiando mucho. Justamente hay que pensar que no solo por lo que pasa con Internet y las redes sociales, pero la influencia, por ejemplo, del inglés hoy en día en el hebreo es increíblemente mayor a la que había hace, digamos, a fin del siglo XX. Y también la literatura hebrea, digamos, con la creación del Estado, se fueron escribiendo textos que iban al servicio de la creación del Estado, del sionismo, de la tierra, de los kibutzim, digamos, de cómo se iba desarrollando la historia de Israel. Y no tanto, no iba de acuerdo a cómo se desarrollaba la literatura en el resto del mundo, por lo menos en el mundo occidental, europeo, y recién en el último cuarto del siglo XX, con la globalización, la posmodernidad, Internet, ahí es como cuando la literatura israelí empieza a parecerse más o estar más cercana a lo que se escribe en otras partes del mundo, si bien siempre con digamos, cada literatura tiene su contexto. A mí me encanta citar siempre una frase que dice que la literatura no viene a explicarnos la realidad, pero la ilumina con otra luz, que nos habla del país y de su gente en un momento determinado de la historia. Es decir, que no es lo mismo una novela escrita este año o después del 7 de octubre, me refiero a la literatura israelí, que una novela escrita hace 30 años. Todo eso influye, pero también en Israel, en la misma literatura, se escriben temas que no tienen nada que ver con la coyuntura propia que se vive ahora, sino que son más universales, y se difunden y se traducen, y en el mundo también hay interés por esa literatura, no solamente la relacionada con el conflicto bélico, con el conflicto palestino-israelí o con el 7 de octubre. ¿Y crees que hoy en día, además del conflicto que ya mencionaste, hay algunos temas que son recurrentes en la literatura israelí que no podés encontrar tal vez en otros países, en otras tradiciones literarias? Mira, creo que estoy muy influida por lo que se escribe después del 7 de octubre. O sea, que en estos dos últimos años y medio, pensá que sobre ese tema se publicaron en 2 años, o sea, hasta septiembre del año pasado, la Biblioteca Nacional de Israel informó sobre 1.430 libros sobre el 7 de octubre. Tremendo. De los cuales 60 son libros infantiles. Libros infantiles sobre el 7 de octubre. Exactamente. Mira. Más, no para niños pequeños, por supuesto, pero chicos también de edad primaria, digamos, o jóvenes. Quiere decir que ahora se atraviesa eso, pero por ejemplo hace poquito hay un escritor israelí que se llama Ishai Sarid, que es el hijo de Yossi Sarid. Fundador de Meretz, cofundador. Exactamente, bueno, y él publicó hace muy poquito, hace 2 meses, un libro que no tiene nada que ver con la coyuntura actual, y él escribe mucho sobre la realidad israelí, escribe novelas, pero que sus personajes están atravesados por lo que pasa en Israel ahora, no solo después del 7 de octubre, pero digamos en los últimos tiempos, y lo que pasa en la Tzabá, en el ejército, con lo que le pasa a los soldados. Pero este libro tiene que ver con un médico que vive en la época de Jesús, o sea, hace 2000 años, 2000 y pico de años, que por supuesto está atravesado por Eretz Israel, por ese paisaje, por la historia, por el judaísmo, cristianismo, o sea, y bueno, salió publicado ahora. Es decir, no quema. Temas humanos universales. Exactamente. Si nos corremos del 7 de octubre, ¿crees que la literatura israelí tiene otros temas recurrentes que están presentes a diferencia de otros géneros literarios? No sé si a diferencia, pero tiene primero que se escribe
hay mucha variedad de temas. Es decir, por ejemplo, toda la escritura de mujeres, sobre el feminismo, son temas que no tienen tanto tiempo en la literatura israelí. Es decir, a lo mejor en los últimos tiempos tienen un espacio más importante. Por ejemplo, hay muchos escritores rusos, de origen ruso, de familias, hijos de inmigrantes rusos, que incursionaron en la escritura. Hay árabes israelíes que escriben en hebreo también. O sea, hay mucha variedad de temas se escribe sobre todo. Y como es un país que tiene tantas, no solo conflictos, una gama tan amplia de temas y de realidades, un país tan chiquito con tantos países adentro, también se escribe sobre eso. Es decir, por ejemplo, hay una escritora que empezó a publicar siendo muy joven, que se llama Ayelet Gundar Goshen, que tiene 3 libros traducidos al español, justamente, que ella, uno de los libros, la protagonista es una mujer de origen etíope, es decir, mujer negra, judía, o sea, todo junto. Y bueno, digamos que la novela la tiene ella como protagonista, con una variedad de conflictos que también son propios de la inmigración etíope a Israel, etcétera, pero digamos, nos abre un panorama que antes no existía. Tami, veo que trajiste un libro que está apoyado en la mesa. ¿Querés contarnos qué trajiste? Sí, el libro a ver, hay, mejor dicho, 3 escritores canónicos de la literatura hebrea de esta época, que son Amos Oz, Abe Yoshua, David Grossman. Ahí estamos viendo en pantalla la tapa de un libro de Aleph Bet Yoshua, ¿no? Exactamente, que se llama Una mujer en Jerusalén. Aleph Bet Yoshua, Abe Yoshua falleció en el 2022, Amos Oz en el 2018, y a David Grossman, por suerte, está entre nosotros, recién tiene 71 años, o sea, es un joven. Un niño, y esperemos que nos acompañe mucho tiempo más y que escriba libros maravillosos. Ahora, por suerte, después de estos últimos grandes nombres de la literatura israelí, surgieron muchos otros, por suerte. Gente más joven, gente que escribe todo tipo de géneros, pero bueno, hoy traje para recomendar este libro, que tiene la particularidad de que en hebreo el título no tiene nada que ver con el título que le pusieron en castellano, porque, como siempre digo, las editoriales que financian la traducción quieren vender los libros. Como un clickbait. Claro, entonces la traducción del título es La misión del encargado de recursos humanos. Que bueno, no era muy atractivo. Es más, se hizo una película sobre estaba por decir. sobre este libro. No la vi igual. Es buena, ¿eh? ¿Sí? Porque el director es Eran Riklis, claro, que es un gran director, que escribió el Limonero, que dirigió El Limonero. Claro. Y últimamente leer Lolita en Teherán, que es una película que no es israelí, pero él es el director, y está basada en un libro, y trabaja en la película, esto es un chisme, no sé si un chisme, es un dato, trabaja la cantante Rita, que ella es nacida en Teherán, entonces claro, ella habla la lengua, o sea, y tiene un papel en la película. Bueno, volvamos a Abe Yoshua. Entonces, este libro, que salió en 2004, trata sobre hay un atentado en un mercado en Jerusalén, y se encuentra el cuerpo de una mujer entre las víctimas, que nadie reclama. Esa mujer la llevan a la morgue, pero pasa el tiempo, empiezan a investigar qué es, pero el que investiga es un periodista que se entera de ese dato. Y esa mujer, esto transcurre en las primeras 2 páginas del libro, y es lo que está en la contratapa, así que no es que estoy spoileando nada. Esa mujer trabajaba en la limpieza de una gran fábrica, de una panificadora. Entonces le encargan al director de recursos humanos de la empresa, que descubren que es una mujer rusa, que está sola, que en Israel no tiene a nadie, pero tiene un hijo en Rusia. Entonces le dan la misión de llevar el cuerpo de regreso a su pueblo natal para ser enterrada en su pueblo natal.
Esa es la historia, digamos, la línea de la historia. Y la verdad que la recomiendo, elegí este libro para recomendar porque es el libro que vamos a analizar el martes 12 de mayo en el Club de Lectura de Literatura Israelí que hacemos en Tzavta. Opa, y si quiero participar, ¿cómo hago? Y bueno, podés escribir al al mail de Tzavta, tzavta.juntos@gmail.com. O el Instagram también. Claro. Y ahí... Lo vamos a dejar en pantalla también. Dale, genial. Entonces es un club, como todo club de lectura, nos juntamos una vez por mes a debatir sobre algún libro y el 12 de mayo vamos a debatir sobre este libro. Tenemos unos fragmentos, me parece, de cuentos o algo de textos que nos trajo Tamara también. Sí. Elegí para 2 textos muy breves. De 2 escritores, de 2 creadores. Uno se llama Eshkol Nevo, que es un gran escritor, y otro es un poeta que se llama Noam Jorev. Para los fanáticos de la historia, Eshkol Nevo es el nieto de Levi Eshkol, segundo primer ministro de Israel. Me parece que elegí estos 2 escritores en particular porque ellos tienen una vida muy activa en las redes. Y es la época, esta época que vivimos sin redes. Es difícil vivir, pero por ejemplo, Eshkol Nevo todos los viernes difunde en sus redes un microrelato. Para quien no sabe qué es un microrelato, es un relato muy breve, de no más de 300 palabras, que contiene todo lo que tiene que tener un relato. Si hay una historia, hay un comienzo, un desarrollo y un desenlace, en muy pocas palabras, donde el lector tiene que tener una actitud bastante alerta para darse cuenta, digamos, de cuál es la historia en tan pocas líneas. Y Eshkol Nevo ya hace tiempo que él cada tanto se presenta en alguna sala, en algún teatro, con algún cantante. Él lee textos suyos, el cantante que lo acompaña canta canciones que a veces aparecen en sus novelas porque él introduce muchas canciones. Y Noam Jorev también hace eso. Noam Jorev es un muchacho de unos 42 años, muy popular, muy activo en las redes, y él siempre también se presenta en teatros, llena teatros y aparte comparte muchas cosas de su vida privada en las redes, como corresponde a la época que vivimos. Así que bueno, por eso creo que estos 2 son típicos representantes del mundo de hoy en la literatura israelí. Entonces empiezo con el microrelato de Eshkol Nevo que se llama Círculos. ¿La puedo sostener un poquito?, le preguntó mi hija mayor a la madre de la bebé. Ya era la 3ª vez que bajábamos al refugio esa noche. La madre ya estaba agotada. La bebé lloraba. Gracias, dijo la madre, y se la entregó a mi hija. Ella la acunó en sus brazos exactamente igual a como yo solía acunarla durante las noches de la Segunda Guerra del Líbano, y la bebé, milagrosamente, dejó de llorar. ¿De dónde sabe acunar así?, pensé. ¿Y cómo es que todo se repite en círculos? Eso es todo. Eso es todo el cuento. De este cuento entendemos que es la guerra, que es ahora. Sí. Que tienen que bajar a un refugio, que no tienen mamado, o sea, no tienen refugio en la casa, en el departamento, tienen que bajar al refugio del edificio, que es cansador, que ya es la 3ª vez, o sea, es mucho y muy seguido. Y sabemos que esto no empezó ahora, nos está diciendo esa chica, que es su hija, no sé, yo sé que Eshkol Nevo tiene 3 hijas, pero no tengo idea si es una cosa que le pasó a él o no, pero pudo haber sido, pero esa chica ya es más grande, es una adolescente a lo mejor. En la guerra del Líbano ya vivió eso como bebé. Claro. O sea, todo es un círculo que se vuelve a repetir y se repite. Ojalá que en algún momento se quiebre, ¿no? Exactamente. Bueno, y el poema que elegí de Noam Jorev se llama Después del dolor y dice así. En alguna fase el dolor renuncia, como si dijera, todo este asunto me queda grande, y dimite. Y entonces te quedas con algo indefinido, una especie de tristeza silvestre, indecible, extraña pero conocida, sin fin, sin comienzo, un sentimiento nuevo para el que aún no se ha inventado la palabra. Y
Este poema tan breve, pero que también dice tanto, lo traigo en la semana que fue Yom HaZikaron, y cómo ese dolor que se instala en la gente, en los familiares que pierden seres queridos, digamos, en la sociedad en general, porque especialmente después del 7 de octubre no hay nadie que no conozca a alguien o que sepa de alguien que murió, que quedó con trauma, que resultó herido, etcétera, etcétera. Es algo que los convoca a todos, y es un dolor que queda con uno, que no se resuelve, que no pasa nunca. A veces no es tan fuerte, a veces no es tan grave, a veces uno lo deja en un rinconcito, pero siempre está. Así que bueno. Muchísimas gracias por compartir, Tami. Recuerden entonces, quienes quieren escuchar más de Tami y profundizar más sobre el tema de literatura israelí, anótense en el curso Club de Lectura, que va a empezar liderado por Tamara y organizado por Tzavta. Muchísimas gracias, Tami, por venir. Gracias, Tami. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y como siempre le decimos a nuestros invitados, que vuelvan porque esto sigue evolucionando. Bien. Hoy les traje para contarles una vivencia reciente y un libro. Ahora como que me está gustando traer el libro, me parece que va a quedar para el formato. Bueno, pero voy a empezar con la vivencia. Hace unas semanas fui al templo y escuché la drayá de un rabino. Es decir, se podría decir que la drayá es el sermón, La prédica. la prédica de un rabino, en función del versículo que se lee en la semana, el versículo de la Biblia, que es la parashá. Cuestión que esto sucedió en el interín de los encuentros entre representantes de Estados Unidos e Irán en Pakistán, y los hilos conductores de esta drayá fue la paz y el lashon ra. Es decir, que en hebreo significa hablar mal de alguien. Sí, Lashon es lengua y... como calumnia, muchas veces lashon ra. Lashon ra. No hagas la Yonarra. Lashon es lengua y ra es malo o mala. Lo paradójico o hipócrita de esta drayá es que, no voy a nombrar el rabino ni la institución, no puedo. Es una denuncia. Es que la primera frase que cita es bastante conocida, pero a la vez muy desafortunada. Es una frase de Golda Meir, o creemos que es de Golda Meir, y dice: la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Y de alguna manera esta frase, seguir repitiendo esta frase, que no tiene nada que ver con el contexto actual, a mí me parece terrible. Primero porque estás repitiendo una frase racista que crea estereotipos contra una etnia. Y segundo, no hay que olvidarnos que el 20% de la población israelí es árabe. Y digo, vas a hablar de paz, vas a hablar de la lashon ra, y esa es la primera frase que se te ocurre para hablar del tema. Digo, no, tenés varias frases de Golda Meir. Por ejemplo, acá traje una que dice: estoy convencida de que la paz llegará a Israel y a sus vecinos porque decenas de millones de árabes necesitan la paz tanto como nosotros. Una madre árabe que pierda un hijo en la batalla llora tan amargamente como cualquier madre israelí. Una Golda Meir diferente, ¿no? A la anterior. Sí, igual es una frase que aparece citada en varios libros, pero sobre todo en una nota de la Universidad de Denver. Pero con Kevin nos tomamos el laburo de chequear todo esto y de su veracidad, la veracidad de estas frases, estas dos frases, y descubrimos que una nota de Haaretz dice básicamente de que es inchequeable que dijo esto. Alguien se tomó todo el laburo de investigar y dijo: al final no sabemos si lo dijo. A pesar de que aparecen en libros de historiadores y de periodistas. Pero lo que sí sabemos es el lugar y la fecha en la que aparentemente las dijo, que fue en una conferencia de prensa en Londres en el año 69. Bueno, respecto a la paz, la drayá de este rabino también entró en más contradicciones, porque primero se refirió a varios países vecinos de Israel, además de Irán, aunque no es vecino, pero sí está en la región, como enemigos, y dice algo así como que Israel es la principal defensa, como la principal muralla
del mundo occidental frente al Islam radical. Y hay que agradecerle a Estados Unidos por defender la libertad. Dijo algo así. Porque, entre otras cosas, no había pasado mucho tiempo de pesas cuando dijo la drayá. Y entró en una lógica después dicotómica de amigo-enemigo, Occidente-Oriente, civilización y barbarie. Y yo creo que esto es un discurso que todo lo contrario a la paz es bastante beligerante. Y que creo que deberíamos amigarnos un poco con la idea de que tenemos más semejanzas con Oriente, se podría decir. Yo creo que tenemos más similitudes con Oriente que Occidente, el pueblo judío. Y esta drayá estaba repleta justamente de un lenguaje beligerante que naturaliza la guerra, la busca ser necesaria y la considera inevitable para llegar a la paz. Y a todo esto, como dije antes en el programa, trajo un libro que voy a linkear con esta drayá. Y en realidad lo traje porque lo vengo leyendo en el colectivo para no tener que usar el celular. Y es un libro que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher, que es un escritor británico. Me gusta la tapa. Aparte es una muy linda editorial. Sí. Anagrama. Que murió muy joven, hace 9 años. Y la idea que atraviesa este libro es que en este momento vivimos en una época donde creemos que no hay alternativa al sistema actual, donde el cambio se percibe inútil, ¿no? Y todo lo que pensamos que podemos hacer no tiene sentido para poder cambiar este sistema. Y nos hacen creer que el cambio es imposible, y les quiero leer una frase de este libro que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sé que el tiempo es tirano, y dice: a mi entender, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación de trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Con facilidad pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento como un modo de utopismo ingenuo. Bueno, ¿y qué tiene que ver la drayá con lo que traje, con el libro que traje? Bueno, yo entiendo que este tipo de drayot, está bien, es en femenino. Sí, casi seguro, sí. De alguna manera, lo que vienen a hacer es perpetuar y naturalizar una situación actual que es la guerra. Y de alguna manera, yo creo que todos estos discursos tienen un talón de Aquiles. O sea, no puede ser que naturalicemos, y mucho menos con una drayá, porque entre otras cosas, la naturalización, dice Mark Fisher, también viene de la mano de la educación, y la drayá es enseñar también. Y el talón de Aquiles tiene que ver con que tomemos conciencia de que existe esta naturalización y que tenemos que tomar acción, como dice Mark Fisher. Por ejemplo, con el armado de estos espacios, como el de Shakshuka, que creo que sirven para volver a creer que otra realidad es posible. Así que hasta acá ha llegado mi columna de hoy, y seguiremos la semana que viene con mi columna. No sé qué voy a traer, porque yo más o menos... Sí, es que a ver si termino este libro o traigo otro. Será una sorpresa. Me parece muy loco esto que decís, y creo que es algo que escuchamos muchas veces, esta idea de llegamos a un contexto en el cual en determinados marcos comunitarios la idea de que la paz es posible se presenta como ingenua, y a veces con cierta falacia argumentativa de vos querés hacer la paz con Hamás, vos querés hacer la paz con Hezbollah, querés la paz ahora, cuando sabemos que lamentablemente puede llegar a no estar en el horizonte cercano. Pero entonces, si la paz es ingenua, ¿cuál es la solución realista? ¿La guerra eterna es la solución realista? En algunos marcos comunitarios se presenta eso como el estado natural, y nunca fue el estado natural de las cosas. Además de los marcos comunitarios, hay algo que creo que pasa mucho en la cultura o en ciertos actos de la comunidad, en donde, por ejemplo, se dejan de pasar ciertas canciones que hablan de la paz. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste Shir la Shalom en un acto comunitario?
No me No. acuerdo. No, desapareció. Desapareció completamente. Sí. Bien, vamos a pasar con la columna de Vale. Vamos. Se sigue llamando Judaísmo Pop. Se sigue llamando judaísmo pop a pesar de que lo primero que les vaya a mencionar no parece estar relacionado con la cultura pop, pero ya vamos a ver cómo llegamos a este arco narrativo que les quiero compartir hoy. Esta semana se le otorgó al presidente de Argentina, Javier Milei, un doctorado honoris causa de la Universidad de Bar-Ilan en Israel por su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, su vínculo con Israel, su apoyo a la liberación de los rehenes. Y eso abre una pregunta, que es, ¿qué significa ese premio hoy? No sé. ¿Qué significa ese premio? No sé. Y entonces me quería preguntar qué fue significando ese premio a lo largo de la historia. Los doctorados honoris causa. Sí, ¿qué relevancia tiene un premio así hoy en día? Y, Tengo un amigo que tiene 62. Después les cuento. ¿Qué? Sí, ¿Cómo? sí. No, un señor mayor. Ya sé quién es. Pero ¿cuántos años tenés que tener para tener 62 premios? 80, pero el tema es, mucha gente llega a 80, pero sin todos esos doctorados. Me imagino que no está ganando uno por año. No, creo que ya la mayoría son de hace tiempo. Podríamos conseguir alguna entrevista de ese amigo a la Podríamos, pero no te distancia. quería interrumpir, No. solo me acordé. Me estoy imaginando quién es. La verdad es que yo no sé qué significa ese premio hoy. Pero sí me quería preguntar qué dice ese premio de nosotros como comunidad judía. ¿Qué quiere decir cuando se lo damos a ciertos líderes? Eso me intriga. Y por tal motivo les quería traer 3 personas, justo son 3 mujeres, de las cuales 2 tienen ese reconocimiento de honoris causa. Vamos a acercarnos cada vez un poquito más al judaísmo pop. Todavía no nos acercamos del todo al judaísmo. Pero, ¿qué es un honoris causa? Es un reconocimiento simbólico a trayectorias, valores o aportes a la sociedad. No es técnico, es político, es cultural y es ético. Eso es lo que sabemos de la definición de ese premio. Las universidades, y en Israel en particular, lo usan para decir esto es lo que valoramos. Entonces vayamos preguntándonos qué es lo que queremos valorar. Un honoris causa no describe a quién lo recibe, describe a quién lo otorga. Por eso les quiero compartir sobre una mujer argentina que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en 1990. La traigo hoy no solamente porque recibió esta distinción, sino también porque estamos en un episodio de conversación sobre literatura, como escuchamos recién a Tamara, pero porque además esta mujer fue una destacada poeta, cantautora, escritora argentina. Con su música popular trascendió generaciones. Y si yo les digo, vamos a ver cómo es el reino del revés. Michael Jackson. ¡Ay, dale! María Elena Walsh, perdón. Gracias. Era mi opción 2. Para presentarles un momento icónico de María Elena Walsh en la tele, les quiero compartir el video que vamos a ver ahora. Es breve, es un poco vintage, es muy importante para que entendamos por qué la traigo. Señoras, ¿son de tendencia comunista? Yo creo que sí. Cuando habla una persona, se da cuenta cuando directamente va contra el rico, contra el empresario, contra el capitalista, a favor del obrero, a favor del trabajador. Esa gente son de tendencia comunista, socialista, izquierdista, llámela como usted quiera, ¿no? Entonces, me parece que esos son los que arruinan el país. Debo aclarar que también somos negras y judías. Pues yo eso sí que no me lo esperaba, es la primera vez que me lo dicen. Y es asombroso realmente que la defensa de los pobres y de los obreros sea ser comunista. Es evidentemente la sordera mental que todavía sigue en el país. Los viejos prejuicios, las viejas rutinas de pensamiento que la cigarra fue un intento de romper. Y que seguiremos rompiendo todos los días, todos, porque si no lo hacemos todos los días, maravillosa oportunidad que tenemos ahora de vivir en democracia, no la lograremos culminar como debemos en el tiempo.
¿Qué quiere decir María Elena Walsh cuando dice somos negras y judías? Ella está tomando una postura. Se posiciona ante un discurso desde la empatía con los pueblos perseguidos. Cuando esta mujer demoniza a los comunistas y dice esto, María Elena Walsh recoge el guante y dice somos judías, somos negras. Y se refiere a lo judío como una identidad ética, no étnica. Y esto es muy judío porque la tradición judía, desde el pensamiento progresista, tiene que ver con ponerse del lado del vulnerable. Walsh entendía algo profundamente judío, que es que la identidad no es solo pertenecer, es tomar posición. Entonces, vayamos tomando posición sobre qué premios entregamos, cómo los entregamos, a quiénes reconocemos. Vuelvo a la pregunta que no es solo por Milei, es por Israel. ¿Qué Israel está hablando cuando entrega ese premio? Y para encontrar una respuesta les quiero contar de otro momento de la historia en el que otra mujer recibió un premio y esa mujer que fue reconocida con el honoris causa fue Ruth Bader Ginsburg, nacida en Nueva York en 1933, de padres inmigrantes judíos. Y no la madre de Jorge Ginsburg. No, Perfecto. Ni la abuela de Malena Ginsburg, no. Cuando ella se anotó para estudiar abogacía, eran solamente 9 mujeres las que querían tener ese título, las que podían acceder a tener ese título. Se anotó en Harvard. Fue cofundadora del Proyecto de Derechos de la Mujer en la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. Una figura de prestigio moral, una vanguardista. Estuvo toda su vida en constante lucha por los derechos humanos, en un lugar que ella consideraba que las mujeres también tenían derecho a ocupar, y uno de sus casos más importantes y tempranos en la corte fue el llamado Estados Unidos versus Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Al explicar su decisión, Ginsburg alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres a la plena ciudadanía. La misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales se le debe otorgar también a las mujeres. Muchos aspectos de la vida de Bader Ginsburg se han convertido en un tema de fascinación en Internet. La denominaron Notorious RBG, que fue como se la conoció. RBG sería en todo caso, Ruth Bader Ginsburg. Ruth. Ay, sí, lo dije al revés. Sí, no pasa nada. Me agarró. Yo también dije que Levi Eshkol fue el segundo primer ministro de Israel y Raya fue el cuarto. Así que si alguien lo googleó, les pido 1000 disculpas. Me di cuenta enseguida. Sí, lo dije al revés. Pero se la conocía así porque fue también muy celebrada por su estilo, por su estética, por cómo llevaba la moda con mucha altura, usaba a veces guantes, tenía vestimentas de encaje, anteojos muy fashionistas, cosas que ella solicitaba ser elaboradas a su antojo o le iban facilitando a algunas personas que marcaban tendencia. Y como parte de su figura de ruptura con ciertos estándares, ella legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 50 estados, en los 50 estados. Falleció en el 2020. Hacia el final de su vida se convirtió en un ícono nacional, recibió numerosos doctorados honoris causa en reconocimiento a su trayectoria jurídica, y entre Walsh y Ruth hay una línea: la justicia, la sensibilidad, la ampliación de derechos. Vayamos pensando en qué lugar de esa línea queremos seguir pensando a quienes distinguimos y reconocemos con respeto, y por eso quiero mencionar una tercera figura hoy que no tiene un reconocimiento honoris causa, es solamente porque me fascina el rol que cumple como representante de la cultura israelí. Es una representante de la cultura contemporánea israelí. Hoy en día es una artista global porque esta semana se presentó en Coachella, el festival más famoso de música en Estados Unidos, se presentó en California. Hubo unos incidentes porque querían retirar la bandera de Israel que estaba en el escenario en el que ella iba a desempeñarse. Un espectador quiso cometer actos de violencia. Eso fue solucionado por la gente que trabaja en la producción del festival. Pero ella es un ejemplo de la cultura pop contemporánea israelí. En el 2011
le quisieron distorsionar unas palabras que dijo, le atribuyeron un discurso como si estuviera a favor del BDS, después tuvo que salir a aclararlo. BDS, para el que no sabe, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel y contra, en realidad, todos los israelíes, incluyéndola a ella. He visto situaciones donde protestan a manifestantes que están en realidad bastante comprometidos con una solución pacífica y demás, solo por el hecho de tener ciudadanía israelí. Sí, dije 2011, perdón, fue en el 2021 que tuvo ese pseudo escándalo que no fue tal. ¿Por qué? Me corregí porque es muy joven, tiene 36 años. Esta artista se llama Noga Erez. Tiene una canción que se llama Dumb, que es una crítica a la superficialidad. Ella hace una crítica constante a la violencia, a la banalización de esa violencia, al ruido político. Dumb quiere decir muda o mudo. En esa canción hace como un llamado constante a que se incentive el pensamiento y lo que implica la estupidez de formar parte del poder sin cuestionarlo. No es moralista, ella es muy filosa. Le dice al mundo que no podemos actuar sin pensar porque eso se vuelve peligroso. Y mientras en algunas partes del mundo se pueden premiar a ciertas figuras, esta artista israelí le canta al mundo sobre la estupidez de la violencia, el cinismo, critica la crueldad que se puede tener cuando se está en lugares de poder. Y a mí esto me moviliza porque me ayuda a pensar mi sionismo. Me moviliza mi identidad sionista cuando hablamos de un Israel no monolítico, cuando hablamos de un Israel del que podemos distinguir a sus artistas, de saber que hay diferentes discursos. Ella desde el 2023 estuvo en su momento muy involucrada en las reformas, en las manifestaciones, en las protestas por la reforma judicial. Y en el 2024 también participó de muchos conciertos por la liberación de los rehenes. Siempre tuvo un discurso muy pro paz, muy a favor de las vidas de los ciudadanos del mundo. Cuando la quisieron agredir en Coachella o cuando vio que su producción estaba en riesgo, instó a la audiencia a pensar que ella representa también lo que ellos están criticando, pero que las tienen que escuchar y se van a dar cuenta que ella es otra voz. Y ese festival pudo darse con el respeto que ella le llamó a la audiencia a tener, y me parece que estos son discursos que tenemos que resaltar, porque hay una batalla cultural interna que se da en Israel. También podemos tener una batalla cultural interna en nuestra formación de la identidad. Visibilicémosla, sigamos escuchando letras de canciones que nos llaman a pensar de forma más crítica y abrazar estas identidades. La cultura judía no es una bandera que se entrega como quiso tomar la persona que estaba en la audiencia. Tanto la identidad judía como la identidad sionista son banderas que podemos llevar en una conversación constante sobre qué valores defendemos y promovemos. Si María Elena Walsh podía decir somos negras y judías sin ser negra o judía, es porque entendía que lo judío no es una identidad cerrada, sino una identidad abierta. Lo mismo me pasa con el sionismo. Voy eligiendo mis exponentes israelíes que me hacen criticar la realidad que veo y me llevan a identificarme con las reflexiones que quiero tener como Noga. Muchas gracias. Y ya haremos alguna canción israelí de la semana. Para los que no siguen, todas las semanas subimos por lo menos una canción una canción que elegimos tomar como por su mensaje, la subtitulamos, hacemos una reseña. En realidad, en general lo hace Leo Naidorf, que le mandamos un saludo y seguramente va a estar escuchando. Para quienes están dudando, Lucas no lo echamos ni lo matamos, se tuvo que ir porque empezamos a grabar más tarde, así que vamos a seguir sin él, pero haciendo lo mejor que podemos. Así que muchas gracias por tu columna. Y vamos a pasar a la mía, donde voy a retomar incluso algunos de los temas que surgieron acá. Tamara estaba hablando sobre una mujer etíope como un tema central de uno de las novelas que recomendó. Valeria estaba hablando sobre mujeres negras y judías. Ahora voy a traer un video, primero lo voy a explicar un poquito, pero que no es apto para quienes les gusta el blanco y negro, las simplificaciones.
voy a intentar invitar un poco a la complejidad. Y tiene que ver también con lo que pasó la semana, con la visita de Milei a Israel, sobre el cual no voy a hablar demasiado, porque ya lo vamos a hablar, incluso va a ser tema de varias notas de innovación que están por salir. Seguramente ya habrán salido para cuando ustedes vean esto, pero presten atención al newsletter de innovación, donde vamos a analizar en particular la visita de Milei a Israel. Pero parte de lo que participó, ¿sabes? Además del doctorado honoris causa, ¿dónde más estuvo? En el acto de Yom Ha'atzmaut. En el acto de Yom Ha'atzmaut. Para el que no sabe, se celebró el aniversario número 78, no sé cómo se dice, Séptimo, octavo, no. No creo, pero algo así, el número 78 de la independencia del Estado de Israel, que fue en 1948. Y fue un acto difícil para muchas personas, reflejo de una realidad difícil también, muy polarizada de la sociedad israelí actual. No solamente Milei, a Milei nos interesa a nosotros, pero en Israel fueron titular otros invitados que no gustaron a muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, fue Abraham Sarviv, un rabino que llamó a aplanar Gaza durante la guerra, destruir todas las casas. Fue Gal Hirsch, el funcionario que designó Netanyahu como representante ante las negociaciones por la liberación de rehenes, a quienes muchos familiares de los rehenes y rehenes liberados también le echan la culpa, en parte por lo que demoró la liberación, quienes no pudieron volver, y la actitud del gobierno de no tomar acuerdos o de oponerse a acuerdos cuando estaban sobre la mesa numerosas veces. E incluso las imágenes que se vieron después del acto mostraban, por ejemplo, que rehenes o familiares de rehenes que criticaron al gobierno no aparecían en el video del acto, como sí aparecieron otros. De hecho, uno solo de las personas que fueron habló sobre la democracia. Y ese acto fue el reflejo de una sociedad polarizada por algunos. El acto de Yom Ha'atzmaut con el encendido de antorchas tradicional, se encienden 12 antorchas, de las cuales Milei encendió la última, se convirtió en una cuestión partidaria. Y por eso, ahora sí, John, vamos a ver la imagen, organizaciones de la sociedad civil realizaron su propio acto en Tel Aviv, que es la imagen número 1, con la descripción ceremonia de encendido de antorchas israelí, democrático, liberal. Y ahí vemos que la imagen que convoca el acto, que fue en Tel Aviv, fue frente al Museo de Arte de Tel Aviv. ¿Y qué había en el Museo de Arte de Tel Aviv? Fue un lugar central de los últimos años, porque ahí eran los actos de todos los sábados por la liberación de los rehenes, donde muchas veces se escuchaban críticas muy fuertes al gobierno. Se la llamó Plaza de los Rehenes, ahora ya no se usa más ese nombre. Y fue una convocatoria importante, la tenemos acá en la imagen número 2. Fue mucha gente, esta es una imagen parcial de la convocatoria, ahí en Tel Aviv, lo que vemos en el fondo es el Museo de Arte. Hablaron diputados, hablaron militantes, todo esto fue organizado por diferentes militantes y organizaciones de la sociedad civil. Y incluso pueden ver en las redes de Meretz un video que compartimos de la diputada Naamá Lazimi, que la conocimos, ¿no? La conocimos cuando fuimos en octubre, muy, muy simpática. Sí. Y el video es emotivo, a mí por lo menos me movilizó bastante y lo pueden ver en las cuentas de Meretz. Pero traje otro video, un video traducido de forma inédita para Shakshuka, programa 2. No se olviden, por cierto, de seguirnos en las redes sociales para ver más contenido y este experimento en proceso que vamos a ir mejorando. Vamos a escuchar un video de Somaya Bashir. ¿Quién es Somaya Bashir? No la conoces, yo tampoco la conocía. Es mujer, es árabe-palestina, así se define ella misma, con ciudadanía israelí, que vive en una localidad chiquita del norte de Israel, de la zona de Galilea, que se llama Yat. Y es una militante de 50 años, psicóloga, que también participa en organizaciones como Mujeres Activan por la Paz, Nashim Osot Shalom, es parte del liderazgo de la organización, es parte de Ogen La'atid, que es la organización de un tipo que se llama Moshe Radman, sobre el cual ya hablaremos, y es integrante del Partido Democratim, que es el partido que se forma por la fusión de Meretz y el Partido Laborista, liderado por Yair Golan. De hecho, va a ser candidata en las primarias del partido, así que posiblemente la veamos en el Parlamento, dependiendo de cómo salgan las elecciones de octubre. ¿La podremos entrevistar en algún momento, quizás? Me encantaría. Vamos a escuchar el video. Es un recorte, el video de por sí era más largo, de cómo habló al momento de encender una de las antorchas en este acto alternativo que se hizo de Yom Ha'atzmaut, también con encendido de antorchas, al que no fue invitado Milei, y donde se escucharon bastantes críticas en defensa de la democracia liberal en Israel.
להדלקת משואת החברה והמדע, אנחנו מתקבלים להזמין את סומיה בשיר, פרופסור דוד הראל. סומיה בשיר היא מטפלת רגשית ומנהיגה כל אמיץ של שותפות יהודית ערבית הפועלת לקידום שוויון, צדק וביטחון לכלל אזרחי המדינה, גם ברגעים של קונפליקט. אני סומיה בשיר, בנט רשידי והישאם, מסיעה משואה זו לכבוד שלום, לכבוד עתיד טוב לכולם, לכבוד קדמה, לכבוד חיים משותפים וערבות הדדית, שוויון וצדק וחופש הדת והאמונה במדינת ישראל. אני עומדת כאן כאישה ערבייה פלסטינית, אזרחית מדינת ישראל גאה, לא כדי להסביר את עצמי, אלא כדי להיות עם זהות שלמה שלא מתנצלת, לא מתכופפת ולא מתיישרת. יש מי שחוגגים עצמאות ויש מי שנושאים אובדן, והעתיד שלנו יוכרע ביכולת שלנו לא למחוק אף אחד מהם. ואני מכירה את שני הקולות האלה מקרוב, לא מהכותרות אלא מהחיים עצמם. כי מדינה חזקה לא מפחדת ממורכבות, היא נבנית ממנה. עתיד לא נבנה ממחיקת הבדלים, אלא מהאומץ לחיות איתם. אני מדליקה משואה לא על שלמות, אלא על הדרך, על היכולת שלנו לא להיכנע על הפחד, לא להתרגל לפילוג ולא לוותר אחד על השני. כי בסוף הבחירה היא לא בין עבר לעתיד, אלא בין פחד לאומץ. ואם נבחר באומץ, לא רק שנשאר כאן יחד, נבנה כאן מדינה שראויה לכולנו. אני מתרגשת לעמוד כאן ביום הזה. לכבוד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית וליברלית. מתחייבים לדמוקרטיה לתפארת מדינת ישראל. תודה לכם. Bueno, ¿qué te pareció? Me emocionó. ¿Te emocionó? Sí. A mí también me emocionó cuando lo vi. Por cierto, ese abrazo final que lo dejé a propósito en este video es entre Somaya Bashir, quienes escuchábamos, y David Arel, quien también habló, pero me parecía, bueno, había que elegir. Todos los discursos valían la pena, pero tenía que elegir uno. Que es el presidente de la Academia Nacional de la Ciencia en Israel, un tipo muy reconocido, muy crítico de Netanyahu, y el consenso en ese acto era la crítica. ¿Por qué te emocionó? Me llamó la parte en la que dijo, no se trata de borrar nuestras diferencias, sino de vivir con ellas. Y me parece que es asumir que cargamos nuestras heridas. La sociedad israelí carga con sus tremendas heridas en los últimos tiempos, y no estaba diciendo, bueno, olvidémonos de eso y sigamos. Trabajemos eso, construyamos un Estado que también está basado en eso. Absolutamente, y fíjate que ella se define a sí misma como árabe palestina y ciudadana de Israel. Acá, frente a esa cuestión de la identidad, no hay una respuesta única. Alguien puede decir, bueno, esto es tokenización de una mujer palestina o de una mujer árabe israelí. La realidad es que esto es una postura posible dentro de otras que hay dentro de la sociedad israelí. El problema es la generalización o la simplificación de temas que son complicados. Pero tenemos que hablar, y por supuesto que tienen que ser parte de la sociedad israelí. Son casi una cuarta parte de la población de Israel. Por supuesto que tienen que ser parte de una ceremonia de encendido de las antorchas. Y por supuesto que también hay que integrar. Ella dice algo que puede ser difícil de aceptar. Para algunos Yom Ha'atzmaut es un día de alegría, para otros representa una pérdida. Y conozco esas dos posturas.
Y por eso decía que este video no iba a ser apto para quienes creen en identidades binarias o en blanco y negro. Soumaya Bashir elige vivir con esa complejidad y hacer lo que puede por el bienestar de su comunidad y por el país del que está orgullosa. Y creo que me hacía falta a mí ver este video, porque creo que para muchos es más fácil ondear banderas y simplemente celebrar en un contexto que no es fácil. No es fácil para el Estado de Israel, no es fácil para las comunidades judías del mundo, pero que no lo vamos a resolver si no reconocemos esos problemas. En este acto se habló mucho sobre los ataques a la democracia, sobre la falta de paz. La palabra paz casi que no apareció en la otra ceremonia. Lo que vimos fue un discurso, bueno, dije que no iba a hablar sobre Milei, pero sí de apoyo muy absoluto a Israel sobre la base de que sea una frontera contra un caballo de batalla contra el socialismo, contra el wokismo, contra el progresismo, contra el periodismo. En un momento Milei habla sobre el periodismo como una de las fuerzas del mal dentro de la sociedad, y llegó a decir, no en el acto de Yom Ha'atzmaut, por suerte, pero sí en el discurso, no me acuerdo si en el discurso que dio cuando recibió el doctorado o en la yeshiva en la que habló una yeshiva en Jerusalén. Dijo, hay culturas con las cuales no podemos convivir. Así, directamente así. Así que bueno, el proyecto liberal se ve que lo dejamos en el armario, y ya pasamos a otro tipo de discurso. Y básicamente este video que quería traer de Soumaya Bashir aplica para... me servía, me parece, para reconocer que tenemos que plantear la posibilidad de aceptar otras narrativas, incluso si no son la nuestra. Entender que Yom Ha'atzmaut puede ser un día festivo para nosotros, y lo es para mí, me imagino que para vos también. También reconociendo que para otras personas representa otra cosa y que también representa una pérdida. Y que todo eso es parte de la diversidad de la sociedad israelí, y creo que no solo frente a este tema, pero en general en el momento en el que vivimos está costando mucho aceptar otras narrativas como narrativas o ideas de personas que no piensan como nosotros, sin que necesariamente eso los hagan nuestros enemigos. Y definitivamente no nuestros enemigos existenciales. Muy difícil esto en los últimos años, pero creo que ese es el gran desafío. Así que llamaba a esta columna el Yom Ha'atzmaut de la esperanza. Namal Asimi, en ese video que compartimos, decía, este acto me da esperanza. Ojalá podamos traducir más del acto, pero creo que en este momento, tanto en Israel como acá, y volviendo a lo que decía Lucas, la esperanza y creer que lo que está pasando ahora no está dado de forma natural, universal y para siempre, es lo que más necesitamos. ¿No te parece? Me súper parece, adhiero a todo lo que decís. No hace falta, podemos aceptar el disenso. Estamos generalmente en desacuerdo con muchas cosas, en esto estamos de acuerdo. Vamos a ir a eso. En esta mesa de Shakshuka estamos aportando todas las perspectivas de diversidad que consideramos que nos resultan interesantes para debatir. Nos vamos a estar encontrando en un próximo episodio, pero tenemos un pedido para la audiencia, además de que nos sigan en redes sociales. Somos Meretz Argentina en Instagram. En Instagram, en Facebook, en Twitter, y suscríbanse a YouTube y pongan la campanita, así son los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo episodio. Nos escuchamos entre las personas que estamos en esta mesa. Queremos escuchar a la audiencia. Si nos quieren contar qué libro están leyendo, qué discurso les movilizó, qué canción les genera sensaciones que nos quieren compartir, si quieren recomendar sus autores de literatura israelí favoritos, si nos quieren contar algo gracioso de su identidad, también vamos a estar premiando con aplausos la anécdota más graciosa que nos compartan. Es por el honor, no va a haber premios, pero no. Nos interesan los mejores comentarios, así que queremos empezar a fomentar una comunidad más activa, así que los invitamos a comentar con lo que tengan ganas. Ya vamos a dar consignas más específicas, pero por ahora queremos ver qué inventan ustedes. Muchas gracias, Kevin. Agradecemos a Luqui, que se tuvo que retirar, a Tamara, que nos iluminó con los textos que trajo, y que está en la producción, John, que hace toda la magia. Gracias, John. Y nos vemos en la próxima edición de Shakshuka, la mesa de Meretz. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos y ya nos estaremos cruzando. Recuerden dejar su comentario, suscribirse, y gracias por estar de vuelta en Shakshuka. Un abrazo.